Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 226 de tu cronomeditación. Es el Yux B5. Bueno, vamos a pedir la guía que nos recite el mandato a la 1, a las 2, a las 3. B5. Yo soy digital, con la existencia del tiempo, empodero con el fin de igualar comandando la oportunidad. Sello el almacén de la muerte con el tono entonado de la radiancia. Me guía el poder de la temporalidad. Nos está guiando R5, ya que la letra R, sello 15, 14, es el que tiene el poder de la temporalidad, mientras que el sello B, que es el número 6, es el que tiene el poder de la muerte y es el que estamos transitando el día de hoy en el desarrollo del mundo alrededor nuestro. Bueno, este desarrollo, como siempre te lo comento, es creado por la chispa vital, que principalmente está creando el cuerpo raíz utilizando el yux de nacimiento del cuerpo raíz. Dentro del cuerpo raíz se crean los datos de la gran base de datos de la creación en los cuales nosotros estamos alojados. O sea, todos los seres humanos, toda la creación es una creación digital de datos que son leídos a cada instante por la conciencia de la chispa vital. Cuando ésta completa la cubicación de un instante presente, o sea, la factorización de energía de sí misma igualándose a todas las partículas subatómicas del cuerpo raíz en relación de cómo es el cuerpo raíz en ese instante presente, al completar esa cubicación, adquiere conciencia de ser todo el cuerpo y al adquirir esa conciencia la siente su existencia como si fuese un rayo de energía dentro de su cuerpo. Por eso de cada día tiene un rayo. Hay 7 rayos y están relacionados con las 7 artes maestras que utiliza la chispa vital para crear las sensaciones de existencia, o sea, tus sentidos. Y el día de hoy, siendo que uno es digital, se relaciona a que no precisamente lo es el cuerpo raíz, sino todo lo que tiene creado alrededor de sí mismo va a ser factorizada la energía del mundo como si todo fuese V5, lo cual no estará así, porque cada una de las cosas que hay creadas en el mundo, las criaturas, los objetos, absolutamente todo, tiene una fecha de origen. Entonces la energía con la que se está creando esa forma en sí es con la de la fecha de origen, es con el yux de la fecha de origen. Pero para facilitar la tarea de amortiguación de energía entre el cuerpo raíz y el mundo que tiene creado, cada día se utiliza un yux para crear la primera sensación de amortiguación de energía entre el cuerpo raíz y lo que tiene creado, el mundo. Por lo tanto, el mundo, la tierra, la creación y sus criaturas, todos los días transitan ser la energía de un nuevo yux. Y de esta manera los 260 yux son 260 días. No es precisamente un calendario, sino que es un telar de la existencia de la creación, del mundo que está creado dentro del cuerpo raíz. Y de la misma manera nosotros que somos sus semejantes, los seres humanos, sentimos el mundo de la misma manera. O sea, para todos los seres humanos el día de hoy es B5, está siendo creado con la unidad de tiempo B5 y de esa manera estamos sintiendo al mundo durante el día de hoy. Entonces, cuando yo digo yo soy digital, me estoy refiriendo más que nada a la Tierra. Y a la Tierra desde el lugar de quien la está comandando, de quien la está dirigiendo, de quien está haciendo desde el cuerpo raíz aquello que está fuera de su propio cuerpo. Y eso es lo colectivo de su estructura psicológica, a lo cual definimos y le llamamos Dios. Reside dentro del cuerpo raíz, se proyecta en el afuera y se convierte en todo lo que hay. Se convierte en el planeta Tierra y en sus criaturas. Y cada día está programado por un yux distinto. Eso hace que Dios tenga una programación exacta de cómo se desarrolla su existencia, omniabarcantemente y omnisciente,
para poder ser el mejor compañero de su propio cuerpo, ya que el cuerpo raíz es su cuerpo, aunque no tiene el comando del mismo, porque el delegado del cuerpo raíz, el que tiene el comando dentro de su estructura psicológica en función de su cuerpo, es el propio ego, es la persona del cuerpo raíz, el cual es igual que vos, es igual que yo, es igual que cualquier persona humana. No tiene cualidades mágicas, no es un mago, no puede hacer desapariciones de cosas, ni nada por el estilo. Simplemente es un ser humano, es igual que vos. ¿Ok? Pero de la misma manera, Dios se ejecuta desde adentro de los seres humanos. Porque si tomamos el modelo del cuerpo raíz para crear a toda una especie de semejantes, todos sus semejantes en sus tiempos de existencia son creados de la misma manera. Por lo tanto, Dios pasa a ser lo colectivo de toda la creación. Porque a través de los seres humanos, que somos las baterías de energía, Dios se proyecta y crea el mundo, planeta Tierra y todas las demás cosas desde adentro de cada uno de nosotros. Pero principalmente esto se hace desde el cuerpo raíz, porque es desde el cuerpo en donde realmente se está leyendo la base de datos de la creación, y gracias a eso nosotros tenemos conciencia de creer que existimos en planeta Tierra y de que somos seres humanos. Entonces, el día de hoy, B5 es un día del tiempo, ya que el tono 1, 5, 9 y 13 son del tiempo, y el tono número 5 es el tono para comandar. Por lo tanto, acá dice, empodero con el fin de igualar, comandando la oportunidad. Lo que voy a estar comandando al realizar la acción es automáticamente la esencia del sello. La esencia del sello es la oportunidad. Cuando llegamos al sello número 6, el ser adquiere la esencia de ser la oportunidad. No es que tiene que buscar la oportunidad. El ser mismo en sí mismo es la oportunidad. ¿Y la oportunidad de qué? Para desarrollar la muerte. ¿Y qué es la muerte? La muerte es cuando te das la posibilidad de dejar de ser tal cosa para pasar a ser tal otra, pero sin dejar de ser en esencia lo que vos sos, que es energía viva. Entonces, si tomás conciencia que sos energía viva, en cualquier momento podés morir y convertirte en otra cosa. Los antiguos mayas lo relacionaban con el enlazamiento de mundos, con que al llegar al momento de la muerte, el ser logra poder enlazar con otra existencia. Pero bueno, esto era una suposición que ellos tenían como humanos. A nivel cronocrático, esto está relacionado más con la chispa vital. La chispa vital muere y adquiere vida en cada permutación de sí misma igualándose a una partícula subatómica. O sea, cada vez que es una partícula subatómica, se muere para pasar a ser otra, y después es otra, y después es otra. Y entre medio de cada permutación hay un pequeño instante de muerte, pero que es ínfimo, es casi nada, es lo mínimo necesario para que la chispa pueda cambiar su energía y convertirse en otra partícula subatómica. Nosotros lo simplificamos como se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. Y cada vez que se enciende es vida de una partícula subatómica. Se apaga, muerte, y se vuelve a encender, vida de una nueva partícula subatómica. Entonces la muerte está sucediendo todo el tiempo. Y a esa velocidad tan rápida de recrearse la chispa vital para hacer todas las partículas subatómicas de un instante presente, que quizás un instante presente es igual a una millonésima de segundo, ¿ok? Lo hace tan rápido esta permutación que le permite poder otorgarle a esos momentos de muerte un 0 o un 1. Le da una valoración a la muerte, que puede ser 0 o 1, depende de cuánto fue la duración de ese tiempo de casi nada de muerte entre una permutación y la otra. Y ese es el código digital que está utilizando la chispa vital, creado con ceros y unos, para leer la base de datos de la creación, que la tiene creada en sí misma.
Está leyendo algo que a su vez lo está recreando en cada instante presente en función de cómo debería ser el mandala cósmico de la creación de cada instante. Y el mandala cósmico de la creación es una imagen holográfica de todo el cosmos que en cada instante presente va variando un poquitito, lo que debe variar de un instante al otro para que en un segundo de tiempo se pueda crear un segundo de vida. ¿Se entiende esto? Bueno, entonces, si entendés más o menos qué es la muerte a nivel cronocrático, que es la muerte de la chispa vital, que es el apagado y el encendido de la chispa vital, llévalo primero a eso, todo lo que aprendas en base al conocimiento cronocrático, y después lo podés fractalizar el conocimiento y llevarlo a otras facetas de la existencia. La muerte de uno mismo, la muerte de un mundo, la muerte del universo, la muerte de un pajarito. Es la finalización de un estado de vida. ¿Ok? Entonces, cada partícula subatómica en la que la chispa vital cree ser esa partícula es un estado de vida de la chispa vital creyendo ser esa partícula. Al pasar a ser la próxima, deja de ser esa partícula para pasar a ser la otra, por lo tanto murió para pasar a ser la otra. ¿Ok? Entonces, esa es la magia del sello número 6, por sobre todas las cosas, que es la posibilidad que tiene la chispa vital de ser todas las partículas subatómicas del cuerpo raíz. Y de esa manera, al completar la cubicación de haber sido todas las partículas subatómicas, logra ser el ser que cree ser el cuerpo de la forma que estuvo cubicando en función del arte de cómo hubiese sido el cuerpo en ese instante presente. Sello el almacén de la muerte con el tono entonado de la radiancia. Es un día de la radiancia, por lo tanto siempre volvemos a la idea del ser, soy energía radiante. El día de hoy es cuando esa radiancia se hace totalmente tangible. La podés observar en vos mismo y en todo lo que hay, en todo lo que te rodea. Por lo tanto, estate bien atento, con los ojos bien abiertos, observando la radiancia de las cosas y la propia tuya, porque en función de esa radiancia vas a poder sellar el tiempo de cada instante presente y siendo guiado por el poder de la temporalidad, que es el que te permite lograr esa esencia llamada receptividad. Entonces, si hay buena receptividad en la amortiguación de energía entre vos y todo lo que hay, se va a producir la guía, que es la temporalidad necesaria para que tu poder del día, que es la muerte, pueda ejecutarse perfectamente bien para otorgarle el comando a la oportunidad para poder desarrollar el empoderamiento con el fin de igualar. Y lo que vas a igualar es lo que estás amortiguando. Te vas a igualar con todo aquello que estás amortiguando. Y esa es la magia del día. ¿Ok? Mi querido, que estés muy bien. Seguí estudiando todo el conocimiento cronocrático. Lee toda su programación y sé muy feliz. Hasta mañana. Chao, chao.